En un evento reciente que capturó la atención de la prensa, Denzel Washington fue la primera persona en conversar con Will Smith tras el incidente en el que Smith golpeó al comediante Chris Rock durante los premios Oscar de 2022. Denzel, demostrando una profunda sabiduría, compartió unas palabras con Smith que lo hicieron darse cuenta de que estaba en medio de una lucha espiritual. Le advirtió que en los momentos de ira, el enemigo acecha para desviarnos. Estas palabras resonaron profundamente en Will Smith, quien admitió su fallo y rápidamente mostró arrepentimiento. Esto revela un aspecto menos conocido de Denzel Washington: su firme fe en Dios y su lealtad a los principios cristianos que ha mantenido desde el inicio de su carrera. Denzel habla con frecuencia sobre el papel que Dios ha jugado en su vida, tanto en lo profesional como en lo personal. En este contexto, he seleccionado 5 frases de Denzel Washington que evidencian su reverencia a Dios, y estoy seguro de que te sorprenderán sus palabras. Pero antes, te invito a suscribirte a mi canal. Simplemente haz clic en el botón de suscripción que se encuentra debajo del video, y al lado aparecerá un icono de campana. Haz clic en él y selecciona la opción Todo para que no te pierdas ninguna notificación de mis nuevos videos. ¿Listo? Deseo apoyarte en tu camino espiritual diario. Las Escrituras nos recuerdan sobre la vigilancia ante las tentaciones y las luchas espirituales, como en Efesios 6:12, que dice: «Porque no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes». Denzel, al usar su plataforma para expresar su fe y compartir estas reflexiones, actúa como un verdadero testimonio de la fe cristiana. Quizás te interese conocer más sobre él. Para aquellos que no están familiarizados, Denzel Washington es un reconocido actor estadounidense con una destacada trayectoria en películas como El libro de Eli, The Equalizer, Glory y Training Day, entre otras. A lo largo de su carrera, ha recibido más de 10 galardones como mejor actor y se cuenta entre las figuras mejor remuneradas de la industria cinematográfica. No obstante, su viaje de fe comenzó mucho antes de alcanzar la fama. Denzel creció en el seno de la Iglesia Pentecostal de Dios en Cristo en Estados Unidos, entregando su vida a Jesucristo a la edad de 20 años y aún sigue participando activamente en su comunidad religiosa. Su andadura profesional en el cine comenzó en 1987 a los 33 años. Su debut en la gran pantalla fue con la película Cry Freedom, y su habilidad pronto capturó la atención de productores y directores en Hollywood. No es de extrañar que apenas 2 años después de iniciar su carrera, Denzel obtuviera su primer Oscar como mejor actor por su actuación en Glory en 1989. Personalmente, lo considero uno de los actores más talentosos de nuestra época. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: «Quiero más». Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, desde su primer triunfo en los Oscar, Denzel no ha detenido su carrera y continúa activo en el cine hasta hoy. Lo notable es que Denzel atribuye su éxito y su labor a la providencia divina, agradeciendo a Dios cada día por sus logros y oportunidades. Aunque han pasado décadas desde que dedicó su vida a Jesús, Denzel sigue destacando la gracia de Dios en su labor profesional. He aquí una de sus reflexiones más significativas: pon a Dios primero en todo lo que haces.
Este testimonio de fe resuena con las enseñanzas bíblicas, como se refleja en Proverbios 3:6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Denzel, a través de su carrera y su vida, ejemplifica cómo la fe puede guiar y bendecir nuestro camino profesional y personal. Cada logro mío es un don divino. Es crucial entender eso. Aunque no siempre estuve en armonía con Él, nunca me abandonó. Denzel enfatiza la importancia de colocar a Dios al centro de nuestras acciones, un mandato que Jesús subraya en Mateo 6:33. En dicho versículo, Jesús insta a que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, prometiéndonos que, al hacerlo, todas las cosas necesarias nos serán concedidas. Vivir en reconocimiento de nuestra completa necesidad de Dios garantiza que Él proveerá lo que nos hace falta. Denzel Washington reafirma este punto constantemente y lo comparte abiertamente en sus entrevistas. Otra reflexión inspiradora de Denzel es: aunque las personas se otorguen premios entre sí, es Dios quien entrega las verdaderas distinciones. Este comentario destaca su modestia y su profundo respeto por lo divino. Jamás dejó que sus logros y su renombre le dominaran el espíritu ni le hicieran vanagloriarse. Más bien, siempre procuró desempeñarse con integridad, consciente de que las distinciones terrenales son efímeras y que el verdadero galardón surge de una vida de relación con Dios. Este principio es coherente con lo que la Biblia nos enseña en Hebreos 11, donde se expone la fe como la verdadera medida de las recompensas celestiales. Sin la fe, es imposible agradar a Dios, pues quien se acerca a Él debe creer que existe y que premia a aquellos que lo buscan con sinceridad. Este principio es fundamental en nuestras vidas. Nuestro esfuerzo y trabajo no pueden otorgarnos las recompensas que únicamente Dios proporciona. La tercera historia que quiero compartir proviene de una entrevista que Denzel Washington realizó con un famoso periodista del New York Times. Durante la entrevista fue descrito como un hombre de profunda fe, dado su hábito de expresar públicamente su creencia. Denzel reveló que lee la Biblia diariamente y animó al periodista a emprender el estudio diario de las Escrituras. Resaltó la importancia de vivir una vida de oración y de buscar continuamente al Señor. Explicó: estamos en una lucha espiritual, por lo que tiendo a ver las cosas desde una perspectiva eterna. Si careces de un cimiento espiritual, serás fácilmente influenciable por cualquier corriente. Esta afirmación encierra una valiosa lección para todos. Es un hecho que enfrentamos batallas espirituales diariamente y, si nuestra mente y corazón no están cimentados en Dios, podemos ser fácilmente desviados hacia el mal. La Biblia nos enseña que debemos establecer un sólido fundamento en Dios para no ser arrastrados por las circunstancias adversas. En Mateo 7, Jesús habla acerca de esto al comparar dos construcciones: una casa edificada sobre roca y otra sobre arena. Jesús dijo: la lluvia cayó, los ríos se desbordaron, los vientos soplaron y azotaron esa casa. Sin embargo, no se derrumbó porque tenía su cimiento sobre la roca. Pero aquel que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. La lluvia cayó, los ríos se desbordaron, los vientos soplaron y golpearon esa casa, y cayó con un gran estruendo. La Escritura señala como imprudentes a aquellos que oyen la palabra de Dios y no la practican. Denzel mencionó que quienes carecen de un cimiento espiritual fuerte serán fácilmente sacudidos por las adversidades, representadas metafóricamente por la lluvia, lo que significa que sin una base en Dios, las tribulaciones los desestabilizarán, llevándolos a un gran colapso. Por ende, es vital mantener la oración y abrir nuestro corazón a Dios, dejando que Él sea el pilar de nuestra existencia.
Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Avancemos a la próxima observación. ¿Alguna vez te has preguntado por qué cerramos los ojos al rezar, al llorar o al soñar? Es porque los aspectos más bellos de la vida no se capturan con la vista, sino que se experimentan con el corazón. Nuestra vida no debe ser dirigida por lo que nuestros ojos ven o lo que nuestros sentimientos nos dictan, sino por la fe que nace en el corazón. Este concepto está claramente arraigado en Denzel y no es la primera vez que lo aborda. Esto también muestra que él sigue los preceptos bíblicos. Según se nos enseña en 2 Corintios 4, nuestra atención no debe centrarse en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo visible es pasajero, mientras que lo invisible es eterno. Así lo expresa la Escritura, así que no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. En una entrevista, Denzel reveló sus convicciones familiares y espirituales. Comentó que había prometido a su madre, quien había fallecido el año anterior, vivir de una manera que honrara tanto a ella como a Dios. Denzel decidió alejarse definitivamente de los hábitos y luchas que lo habían atormentado durante años. Reconoce que su mayor conflicto es contra sí mismo, ya que en un mundo lleno de tentaciones, el actor debe preservar su fe en Dios, acatando un mandato bíblico esencial. A sus 67 años, Denzel continúa honrando a su madre, cumpliendo con el mandamiento divino de Éxodo 20, que nos exhorta a respetar a nuestros padres para que nuestros días en la tierra se extiendan. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Esta actitud es especialmente relevante hoy en día, donde es común ver a jóvenes deshonrando a sus padres, optando por vivir bajo sus propias normas. Para Denzel y otros en el mundo del entretenimiento, podría ser fácil perderse en los placeres y el glamour de Hollywood, un lugar repleto de riqueza, escándalos, bienes materiales y fama. Sin embargo, él muestra una firmeza notable para mantenerse fiel a sus principios y su fe. Ha permanecido contento y se ha convertido en un modelo a seguir tanto para aquellos que admiran su carrera como para quienes lo rodean. Su elección de carrera es admirable. Denzel ha compartido que no tiene muchos amigos dentro de la industria del entretenimiento, pues hallar personas que compartan sus valores es un gran desafío. Es raro escuchar sobre personalidades de Hollywood que hablen abiertamente sobre los valores cristianos, la familia y el amor por Dios. Sin lugar a dudas, Denzel es uno de los pocos que comprende la importancia de vivir una vida junto a Dios, y por ello, se esfuerza en compartir cómo el Señor ha influido en su vida de innumerables maneras.
La influencia de su familia, en particular de sus padres, fue esencial para formarlo en un hombre que respeta profundamente a Dios. La semilla de fe implantada en su juventud ha florecido a lo largo de los años. Es vital contar con figuras ejemplares que nos inspiren a fortalecer nuestra propia fe. Para finalizar esta charla, me gustaría citar un pasaje que resume perfectamente este concepto. Se encuentra en Filipenses 3. El texto nos insta, hermanos y hermanas, a seguir el ejemplo de aquellos que viven conforme al modelo que hemos recibido. Como les he dicho repetidamente y ahora repito con tristeza, muchos actúan como adversarios de la cruz de Cristo. Están destinados a la perdición, su Dios es su vientre, y su orgullo radica en aquello de lo que deberían avergonzarse. Sus intereses están puestos en lo mundano, pero nuestra pertenencia es al cielo, de donde esperamos con ansias a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, lo que intento expresar es que deberíamos aspirar a ser como Denzel, reconociendo que aunque Dios nos creó únicos, podemos tomar sus acciones como un modelo a seguir, como alguien que conoce y valora a Dios por todo lo que ha provisto y no teme enfrentar los cuestionamientos del mundo. Denzel Washington, al igual que Moisés, una figura emblemática en la tradición bíblica, se destaca no solo por su presencia en la pantalla, sino también por sus acciones fuera de ella. Moisés es conocido por guiar a su pueblo fuera de Egipto hacia la libertad, enfrentando enormes desafíos con la guía divina. Denzel, en su vida personal y profesional, muestra un liderazgo similar, apoyado en fuertes principios y fe. En la película El libro de Eli, Denzel interpreta a un hombre en una misión divina de proteger las sagradas escrituras que contienen el conocimiento necesario para redimir a la sociedad. Este papel no solo refleja la determinación y la fe de los grandes líderes bíblicos como Moisés, sino que también simboliza la lucha constante entre el bien y el mal, un tema recurrente tanto en la Biblia como en la vida real. Asimismo, Denzel utiliza su plataforma para inspirar y educar a otros sobre la importancia de la fe y la integridad. Al igual que Moisés, quien recibió los 10 mandamientos como una guía moral para su pueblo, Denzel habla abiertamente sobre el papel que la fe juega en su vida y cómo ésta guía sus decisiones tanto dentro como fuera del set. Su compromiso con la justicia y su capacidad para enfrentar adversidades con dignidad son cualidades que resonan profundamente con la historia de Moisés. Washington ha demostrado en múltiples ocasiones que los valores morales y la fe son esenciales para el liderazgo, tanto en el antiguo Israel como en el moderno Hollywood. Al igual que Moisés, dejó un legado duradero que aún inspira a millones de personas alrededor del mundo, Denzel Washington utiliza su influencia para dejar una marca positiva en la comunidad, promoviendo mensajes de esperanza, fe y redención. Este paralelismo entre ambos líderes nos enseña que, a pesar de los tiempos y contextos diferentes, los principios de liderazgo inspirado por la fe son universales y atemporales. Denzel Washington ha compartido en varias entrevistas que tuvo momentos de desvío en su juventud, lo que refleja la historia del hijo pródigo, quien se aleja de su hogar para vivir libremente y regresa arrepentido y humilde. La vida de Denzel, marcada por un retorno a la fe y un cambio en su conducta, es un eco contemporáneo de esta parábola bíblica. El actor habla con frecuencia sobre cómo la redención y el perdón son temas centrales en su vida, similares a los enseñados en la parábola. Esta historia no solo muestra la misericordia y la capacidad de perdonar de un padre, sino que también resalta la importancia del arrepentimiento y la transformación personal, temas que Denzel enfatiza como cruciales en su propia vida. Denzel utiliza su historia personal como un testimonio de cambio y esperanza,
En sus discursos y entrevistas, a menudo se refiere a su fe como el catalizador que lo guió de regreso al camino correcto, inspirando a otros a buscar la redención a través del arrepentimiento sincero y la fe en Dios. Además, la historia del hijo pródigo nos enseña sobre la acogida y el amor incondicional. Denzel, a través de su fundación y trabajo caritativo, practica estos principios, ayudando a los jóvenes a encontrar su camino y apoyándolos en sus momentos de necesidad, reflejando el amor del padre que recibe a su hijo con los brazos abiertos. El relato del retorno de Denzel a la fe y su impacto en la comunidad no solo enriquece su narrativa personal, sino que también ofrece un poderoso ejemplo de cómo los principios bíblicos de redención y amor pueden manifestarse en nuestras vidas modernas. Esta historia personal y su paralelismo con la parábola del hijo pródigo enfatizan que, no importa cuán lejos nos alejemos, siempre hay un camino de retorno a casa a través de la fe y el perdón. Denzel Washington, al igual que Daniel, una figura bíblica que enfrentó grandes pruebas por su fe, ha mantenido su integridad a pesar de las presiones de la industria cinematográfica, un ambiente donde las convicciones personales pueden ser fácilmente comprometidas. En la historia bíblica, Daniel es lanzado a una fosa de leones por mantenerse firme en sus creencias, una analogía que puede aplicarse a los desafíos que Denzel enfrenta en Hollywood, defendiendo su fe abiertamente. Denzel ha hablado públicamente sobre cómo su fe influye en su elección de roles y cómo maneja la fama y el éxito, evitando comprometer sus principios. Esta postura es similar a la de Daniel, quien no cedió ante las demandas de renunciar a su práctica religiosa, demostrando que la verdadera integridad no flaquea, incluso frente a las amenazas más severas. En el contexto de Hollywood, enfrentar este tipo de integridad puede ser tan desafiante como enfrentar leones metafóricos. Washington ha logrado navegar estas aguas con una gracia que refleja la protección divina que Daniel experimentó. Denzel utiliza su plataforma no solo para entretener, sino para inspirar y alentar a otros a vivir con un propósito mayor, guiado por valores sólidos. La historia de Daniel nos enseña sobre la recompensa de la fidelidad y la protección divina. Denzel, a través de su exitosa carrera y vida personal estable, muestra cómo la fidelidad a los principios puede conducir no solo a la supervivencia, sino al florecimiento en un ambiente a menudo hostil. Su experiencia resuena con la promesa bíblica de que la integridad trae consigo la protección y el favor de Dios. La integridad inquebrantable de Denzel Washington, como la de Daniel, sirve como un faro de esperanza y un testimonio de que es posible mantenerse fiel a uno mismo y a sus creencias, a pesar de las presiones externas. Este mensaje es vital en un mundo que a menudo valora el compromiso por encima del carácter. La metáfora de la armadura de Dios, en Efesios 6:12, es profundamente relevante para entender cómo Denzel Washington enfrenta desafíos y adversidades en su carrera. Al igual que un cristiano se viste de esta armadura espiritual para protegerse contra las fuerzas del mal, Denzel se prepara meticulosamente para sus roles, aplicando una disciplina y un enfoque que son claramente influenciados por su espiritualidad. En sus preparativos, Denzel no solo se enfoca en el aspecto físico o emocional de sus personajes, sino que también busca una conexión espiritual, reforzando su actuación con una dimensión de profundidad y autenticidad que trasciende la pantalla. Esto es paralelo a ponerse la coraza de justicia y el yelmo de la salvación, equipándose para enfrentar no solo los desafíos físicos, sino también los espirituales.
Denzel ha discutido cómo su fe lo guía en la selección de proyectos que no solo son comercialmente viables, sino que también tienen un impacto positivo, reflejando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, utilizada para discernir y actuar correctamente. Esta decisión consciente de elegir roles que reflejen valores positivos es una manifestación de llevar el escudo de la fe en un campo donde las tentaciones y los compromisos morales están a la orden del día. Asimismo, su capacidad para mantenerse resiliente y centrado puede ser vista como el resultado de estar calzado con la preparación del Evangelio de la paz. Denzel a menudo habla de la paz y la satisfacción que encuentra en su vida a través de la fe, cualidades que lo mantienen firme y estable, sin importar las tormentas que pueda enfrentar en su entorno profesional. La carrera de Denzel Washington puede ser vista como un testimonio de cómo la armadura espiritual descrita en Efesios puede ser aplicada no solo en batallas espirituales, sino en cualquier área de la vida donde los desafíos requieran una defensa firme y principios sólidos. Su ejemplo ofrece una poderosa lección sobre la importancia de equiparse con integridad y fe para enfrentar las pruebas de la vida. ¿Qué papel jugó realmente el sumo sacerdote Caifás en uno de los eventos más trascendentales de la historia religiosa? ¿Podría ser que detrás de sus acciones hubiera algo más que la mera preservación del poder establecido? Estas preguntas nos llevan a explorar la figura de Caifás, un hombre cuyas decisiones no solo marcaron el destino de un predicador galileo, sino que también definieron el curso del cristianismo. Caifás, miembro del influyente partido de los saduceos, estaba en una posición de poder considerable en Jerusalén. Según el Evangelio de Juan, profetizó que era necesario que un hombre muriera por el pueblo. Juan 11:49-50. Una declaración que revela las profundas implicaciones de sus decisiones. Este liderazgo y sus acciones críticas nos invitan a indagar sobre su verdadero impacto en los acontecimientos que culminaron en la crucifixión de Jesús. Durante el juicio de Jesús, Caifás jugó un papel decisivo, interrogando a Jesús y coordinando las acusaciones contra él. Según los relatos bíblicos, fue durante este juicio que Jesús afirmó ser el Hijo de Dios, lo que llevó a Caifás a acusarlo de blasfemia, un crimen digno de muerte según la ley judía. Marcos 14, 61, 64. Este momento fue crucial, ya que selló el destino de Jesús, movilizando tanto a líderes religiosos como a seguidores para que apoyaran su ejecución. El papel de Caifás no terminó con la sentencia de Jesús. Su influencia y decisiones continuaron afectando la percepción del cristianismo primitivo y la forma en que los eventos fueron registrados en las Escrituras. La profecía involuntaria de Caifás sobre la muerte de Jesús por el pueblo se ha interpretado a lo largo de los siglos como un elemento divinamente orquestado, que destacó el sacrificio necesario para la redención según el cristianismo. Después de la crucifixión de Jesús, los rumores sobre su resurrección comenzaron a circular rápidamente, creando un ambiente de incertidumbre y miedo entre los líderes judíos, incluido Caifás. El Evangelio de Mateo relata cómo los guardias del sepulcro informaron a los sacerdotes principales sobre los eventos sobrenaturales que habían presenciado. Mateo 28, 11, 15. Este informe llevó a Caifás y a otros líderes a tomar medidas para suprimir la noticia, temiendo que pudiera desestabilizar aún más su autoridad y control sobre el pueblo. La aparición de Jesús resucitado fue un punto de inflexión para Caifás, quien se vio obligado a confrontar las implicaciones de sus acciones y decisiones. Según relatos apócrifos y tradiciones cristianas tempranas, Caifás tuvo visiones del Cristo resucitado que lo llevaron a una profunda crisis personal y espiritual. Estas visiones
cuestionaron su entendimiento del poder y la misión de Jesús, así como su propia interpretación de la ley y la profecía judías. En su lucha interna, Caifás se encontraba dividido entre su papel como líder religioso y las evidencias de un milagro que desafiaba toda lógica y entendimiento. Las visiones de Jesús resucitado no solo alteraron su percepción de Jesús, sino que también lo llevaron a cuestionar las estructuras de poder y control que había defendido tan fervientemente. Esta crisis interna es un testimonio del impacto transformador que los eventos de la resurrección tuvieron en todos aquellos que estuvieron directamente involucrados en el juicio y crucifixión de Jesús. La reacción de Caifás ante las noticias de la resurrección también ilustra la complejidad de su carácter y las tensiones existentes dentro del liderazgo judío de la época. Mientras algunos líderes pudieron haber buscado la verdad detrás de los rumores, otros, como Caifás, lucharon entre mantener su poder y enfrentar las posibles verdades que estas visiones revelaban. Esta dualidad en la respuesta a la resurrección de Jesús destaca las profundas divisiones y el potencial de cambio que estos eventos introdujeron en la sociedad judía y en la historia del cristianismo primitivo. Como sumo sacerdote, Caifás no solo tenía un rol espiritual, sino también una poderosa influencia política en Judea. Su posición le permitía interactuar directamente con la autoridad romana y manejar los delicados equilibrios de poder entre los diferentes grupos y partidos judíos. En este contexto, la creciente popularidad de Jesús representaba una amenaza no solo a las tradiciones religiosas, sino también al orden social y político establecido. Los evangelios describen varias instancias en las que Jesús desafió abiertamente las enseñanzas y prácticas de los líderes judíos, lo que provocaba la ira y el miedo entre ellos, incluido Caifás. Estos desafíos iban desde cuestionar las interpretaciones de la ley hasta realizar actos simbólicos como la limpieza del templo, que cuestionaban directamente la autoridad y la legitimidad de los sacerdotes y escribas. Juan 2, 13-22. El temor de Caifás y otros líderes judíos no era infundado. Reconocían que si Jesús continuaba ganando seguidores, podría provocar una intervención romana que pusiera en riesgo no solo sus posiciones de poder, sino también la estabilidad de toda Judea. Este miedo se refleja claramente en la decisión de entregar a Jesús a las autoridades romanas, justificando su acción bajo la premisa de que era mejor que muriera un hombre por el pueblo, antes de que todo el pueblo sufriera. Juan 11:50. Esta decisión de Caifás de sacrificar a Jesús en nombre de la paz política y social revela las complejidades y los dilemas éticos enfrentados por los líderes judíos. Su liderazgo se vio constantemente desafiado por las tensiones entre mantener la ley y la tradición judías frente a las demandas políticas de los romanos y las expectativas del pueblo judío. La figura de Caifás en este periodo crítico ilustra cómo las preocupaciones políticas a menudo se entrelazaban con, y a veces subvertían, las responsabilidades religiosas. El juicio de Jesús es uno de los momentos más dramáticos y críticos en los evangelios, con Caifás en el centro del proceso. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas describen cómo Caifás lideró el juicio nocturno que finalmente llevó a Jesús a ser entregado a Pilatos. Durante este juicio, Caifás confrontó directamente a Jesús, cuestionando su identidad y sus afirmaciones de ser el Hijo de Dios, lo que culminó en la acusación de blasfemia según la ley judía, Mateo 26, 63, 66. Este juicio no solo mostró la astucia política de Caifás, sino también las profundas divisiones dentro de la sociedad judía respecto a Jesús. Al optar por llevar a Jesús ante un tribunal romano, Caifás buscaba una solución política a un problema religioso,
subrayando su papel como mediador entre las autoridades romanas y las demandas del pueblo judío. Esta decisión también refleja la gravedad con la que Caifás y otros líderes judíos veían la amenaza que Jesús representaba para el equilibrio de poder y estabilidad en Judea. El juicio ante Caifás también es significativo desde una perspectiva teológica, pues marca el momento en que Jesús fue oficialmente rechazado por parte de las autoridades judías. Un evento que, según la narrativa cristiana, estaba profetizado y era necesario para la realización del plan divino de salvación. Esta narrativa coloca a Caifás en una posición ambivalente, como antagonista en la historia de la pasión de Cristo y simultáneamente como una figura clave en el cumplimiento de las profecías mesiánicas. El juicio ilustra la tensión entre las leyes y tradiciones judías y las enseñanzas revolucionarias de Jesús. La acusación de blasfemia por afirmar ser el Hijo de Dios pone de relieve no solo las diferencias teológicas, sino también las implicaciones políticas y sociales de las afirmaciones de Jesús. En este contexto, Caifás emerge no solo como un líder religioso, sino como un hábil operador político, cuyas decisiones fueron motivadas tanto por la fe como por la pragmática necesidad de preservar el orden y la autoridad en una época de gran turbulencia. La decisión de Caifás de participar en la crucifixión de Jesús tuvo consecuencias que se extendieron mucho más allá de lo que él y otros líderes judíos podrían haber anticipado. La muerte de Jesús no suprimió el movimiento que había comenzado. Al contrario, se convirtió en el catalizador para el surgimiento del cristianismo como una religión distinta y en rápida expansión. Según los Hechos de los Apóstoles, la crucifixión de Jesús fue seguida por Pentecostés, un evento en el que los seguidores de Jesús recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a predicar su mensaje con renovado fervor. Hechos 2:1-4. La crucifixión, lejos de ser el final de la historia, marcó el inicio de una nueva fase en la historia religiosa. La percepción de Jesús como mártir y su resurrección reportada fortalecieron las creencias de sus seguidores, quienes comenzaron a difundir su mensaje más allá de Judea, alcanzando eventualmente a todo el Imperio Romano. Este desarrollo fue algo que ni Caifás ni el Sanedrín podrían haber previsto, demostrando cómo los actos impulsados por motivaciones políticas y de control a menudo pueden tener efectos imprevistos y transformadores. La crucifixión también alteró la dinámica entre los líderes judíos y las comunidades cristianas primitivas. Aunque inicialmente un secto dentro del judaísmo, los seguidores de Jesús gradualmente formaron una identidad distinta, en parte debido a las persecuciones y al rechazo por parte de las autoridades judías. Este proceso de diferenciación fue complejo y lleno de conflictos, como se refleja en los escritos del Nuevo Testamento, donde se documentan las tensiones entre judíos y cristianos. Gálatas 2:11-14. La crucifixión de Jesús y su impacto posterior cuestionaron y redefinieron conceptos de mesianismo, sacrificio y redención dentro del contexto judío y más allá. Estos eventos pusieron de relieve las limitaciones del poder y la autoridad terrenales y cómo, según la fe cristiana, los planes divinos pueden manifestarse de maneras misteriosas y a menudo paradójicas. La historia de Caifás y su involucramiento en la crucifixión de Jesús es un recordatorio de cómo las decisiones humanas pueden interactuar con y eventualmente ser reinterpretadas por tradiciones religiosas más amplias y movimientos históricos. Tras la crucifixión y los informes de la resurrección de Jesús, Caifás experimentó un profundo conflicto interno. Según narraciones no canónicas y tradiciones tempranas, Caifás tuvo una visión reveladora en la que se encontró con Jesús resucitado.
Esta experiencia sobrenatural fue decisiva, transformando su entendimiento y su actitud hacia el Nazareno. En la visión, Jesús no apareció como un acusador, sino como una figura de compasión y sabiduría, ofreciéndole a Caifás una oportunidad para el arrepentimiento y la redención. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Este encuentro provocó una profunda introspección en Caifás, quien comenzó a reconsiderar las implicaciones de sus acciones y las enseñanzas de Jesús. El choque entre sus creencias anteriores y la realidad de la resurrección lo llevó a cuestionar las bases de su autoridad y el verdadero significado de la justicia y la misericordia. Este momento de claridad espiritual es crucial, pues muestra el potencial de transformación personal incluso en aquellos que inicialmente se oponían a los mensajes disruptivos de Jesús. Esta visión impulsó a Caifás a reevaluar su rol como líder espiritual. La culpabilidad y el arrepentimiento comenzaron a pesar sobre él, llevándolo a una crisis de fe que alteraría su camino de vida. En los escritos posteriores, esta experiencia se presenta como un punto de inflexión, un momento en que la gracia se manifiesta incluso a quienes han cometido grandes errores. El impacto de esta visión no se limitó a la vida personal de Caifás. También tuvo repercusiones en cómo abordó sus responsabilidades futuras. Este encuentro lo llevó a adoptar una postura más humilde y considerada, reconociendo que sus acciones pasadas habían contribuido a un evento de significado trascendental. Este cambio de perspectiva es vital, ya que ilustra cómo experiencias personales profundas pueden influir en la conducción de liderazgos y en la interpretación de eventos religiosos y políticos. El conflicto interno de Caifás se intensificó tras su encuentro visionario con Jesús. Este dilema no solo era espiritual, sino también ético y político. Como sumo sacerdote, Caifás tenía el deber de liderar y proteger los intereses religiosos y políticos del pueblo judío, pero su encuentro con Jesús lo llevó a cuestionar las bases mismas de su autoridad y las decisiones que había tomado. Este conflicto se manifestó en su lucha por reconciliar su rol como guardián de la ley judía con las enseñanzas de misericordia y redención que Jesús había promovido. La tensión entre mantener el orden establecido y aceptar una nueva interpretación de la fe refleja un tema universal en la experiencia religiosa: el desafío de integrar revelaciones disruptivas dentro de estructuras tradicionales. En este periodo de introspección, Caifás enfrentó críticas tanto de sus colegas dentro del Sanedrín como de la comunidad más amplia, que observaba con escepticismo su aparente cambio de actitud. Estas críticas subrayan la dificultad de alterar percepciones y roles establecidos, especialmente para aquellos en posiciones de poder significativo.
La resolución de este dilema interno llevó a Caifás a adoptar decisiones que priorizaban la comprensión y la adaptación sobre la imposición autoritaria. Este enfoque reformado sugiere una evolución en su liderazgo, moviéndose de una autoridad punitiva a una más compasiva y reflexiva que busca entender los fundamentos más profundos de la fe que estaba destinado a liderar. El legado familiar de Caifás y su posición dentro de la élite sacerdotal judía jugaron un rol significativo en sus decisiones y su liderazgo. Proveniente de una de las familias sacerdotales más influyentes, Caifás fue designado sumo sacerdote por las autoridades romanas, lo que le otorgó una plataforma de poder, pero también lo situó en el centro de complejas dinámicas políticas y religiosas. Esta herencia sacerdotal no solo proporcionó a Caifás una profunda comprensión de las leyes y tradiciones judías, sino que también le impuso la responsabilidad de mantener el equilibrio y la estabilidad en una época de grandes turbulencias políticas y sociales. El conocimiento de esta herencia es crucial para entender sus reacciones y decisiones ante los desafíos presentados por Jesús y sus seguidores. La influencia de su familia también se reflejó en su liderazgo y en cómo gestionó las tensiones entre las diferentes facciones dentro del Sanedrín y la sociedad judía más amplia. Esta perspectiva histórica ayuda a comprender mejor las motivaciones de Caifás y las presiones a las que estaba sometido, ofreciendo una visión más matizada de su carácter y sus acciones. El análisis del legado de Caifás también permite explorar cómo las tradiciones y los legados familiares pueden influir en las decisiones de liderazgo en contextos religiosos y políticos, destacando la interacción entre historia personal y responsabilidad pública en la conformación de eventos históricos significativos. Las profecías bíblicas jugaron un papel central en la vida y el ministerio de Jesús, y Caifás, conocedor de las Escrituras, fue confrontado con estas predicciones en múltiples ocasiones. Textos proféticos, como los encontrados en Isaías y los Salmos, hablan de un Mesías sufriente que sería rechazado y sacrificado, pero que finalmente se levantaría como Salvador. Isaías 53, Salmo 22. La familiaridad de Caifás con estas profecías añadió una capa de complejidad a su percepción de Jesús. A medida que los eventos de la vida de Jesús comenzaron a alinearse con estas antiguas predicciones, Caifás enfrentó el desafío de interpretar su significado en el contexto de su tiempo y su propio papel en la realización de estas profecías. La crucifixión y la subsiguiente resurrección de Jesús ofrecieron un cumplimiento directo de estas profecías, lo que no solo confirmó la identidad mesiánica de Jesús para sus seguidores, sino que también provocó una reevaluación de las Escrituras por parte de Caifás y otros líderes judíos. Este reconocimiento de Jesús como la realización de las profecías bíblicas marcó un punto de inflexión en la interpretación judía y cristiana de las Escrituras. La confrontación de Caifás con estas profecías ilustra cómo las creencias religiosas y las interpretaciones de las Escrituras pueden ser desafiadas y transformadas por eventos históricos, llevando a cambios fundamentales en la comprensión y la práctica religiosa. La visión de Jesús resucitado fue un evento transformador para Caifás, redefiniendo su entendimiento del mundo y su propia fe. Este encuentro no solo desafió sus creencias anteriores, sino que también lo impulsó a reconsiderar su papel y su identidad como líder religioso. La aparición de Jesús, como una figura de perdón y verdad, ofreció a Caifás una nueva perspectiva sobre la misericordia, la justicia y el poder de la redención. Esta experiencia espiritual profundamente personal mostró a Caifás que el poder verdadero
no se encuentra en la autoridad terrenal, sino en la capacidad de transformación y salvación que viene de lo divino. Este entendimiento renovado llevó a Caifás a adoptar un enfoque más humilde y compasivo en su liderazgo, buscando guiar a su comunidad no a través del miedo o la coacción, sino a través del ejemplo y la comprensión. La visión también reforzó la idea de que los eventos significativos en la vida religiosa a menudo van acompañados de experiencias personales de revelación o transformación, que pueden alterar profundamente la trayectoria de una vida y de una comunidad. En el caso de Caifás, esta experiencia no solo cambió su vida personal, sino que también tuvo implicaciones más amplias para cómo se percibía y se respondía al cristianismo emergente dentro de la comunidad judía. El cambio en Caifás, tras su encuentro con Jesús resucitado, ilustra cómo las experiencias personales pueden tener un impacto duradero en las tradiciones y las prácticas religiosas, influyendo en la interpretación de eventos pasados y la dirección de desarrollos futuros en la comunidad de fe. Después de su encuentro transformador con Jesús resucitado, Caifás se vio inmerso en un profundo proceso de autoevaluación y cambio espiritual. Este cambio comenzó con un reconocimiento doloroso de sus errores y una búsqueda sincera de redención a través del arrepentimiento y la meditación en las Escrituras. Su experiencia visionaria lo llevó a cuestionar sus acciones pasadas y a reevaluar su comprensión de la justicia y la misericordia. Durante este tiempo, Caifás comenzó a adoptar un enfoque más compasivo y misericordioso en su liderazgo. Sus interacciones con la comunidad y su manera de dirigir el Sanedrín reflejaron una nueva apreciación por las enseñanzas de Jesús, en particular las relacionadas con el perdón y la comprensión. Este cambio fue notable para todos aquellos que lo conocían anteriormente como un líder rígido y a veces cruel. Caifás buscó activamente reconciliarse con aquellos a quienes había dañado o malinterpretado. Este esfuerzo por enmendar errores pasados y reparar relaciones rotas sirvió como testimonio de su transformación personal y como un ejemplo para su comunidad. La búsqueda de la reconciliación se convirtió en un aspecto central de su ministerio posterior, mostrando su compromiso con una vida cambiada. El testimonio de la vida de Caifás, transformada por su encuentro con el resucitado, se convirtió en una poderosa historia de redención que circuló dentro de la comunidad. Su experiencia ilustra que nadie está más allá de la capacidad de cambiar y que incluso aquellos profundamente arraigados en sus caminos pueden experimentar transformaciones profundas y duraderas. Esta historia resalta la posibilidad de redención y cambio a través de la gracia divina. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Continuando con nuestro estudio, la crucifixión de Jesús y los eventos subsiguientes provocaron una crisis dentro de la comunidad judía que llevó a divisiones profundas y a un intenso debate sobre su significado y consecuencias. Como sumo sacerdote, Caifás se encontró en el centro de esta tormenta, enfrentando críticas tanto de aquellos que veían a Jesús como el Mesías, como de aquellos que lo consideraban un blasfemo. En respuesta a la creciente tensión, Caifás tuvo que manejar las diversas facciones dentro de la comunidad judía, intentando mantener la paz y la unidad. Este fue un desafío considerable, dado que las opiniones sobre Jesús variaban ampliamente y algunas de ellas amenazaban con desestabilizar el delicado equilibrio de poder y religión que había en Jerusalén. A través de su liderazgo durante este periodo,
Caifás intentó guiar a la comunidad con una nueva perspectiva influenciada por su transformación personal. Promovió el diálogo y la reflexión en lugar de la confrontación, aunque no siempre con éxito. Su enfoque buscaba entender las raíces de las creencias divergentes y encontrar un camino hacia una comprensión mutua. La crisis también provocó un cambio duradero en la relación entre los seguidores de Jesús y el resto de la comunidad judía. Con el tiempo, estas diferencias se cristalizarían en la formación del cristianismo como una religión distinta, marcando un punto de no retorno en la historia judía y cristiana. Caifás, con todas sus complejidades, jugó un papel crucial en este proceso de transformación y división. El legado de Caifás como líder es complejo y multifacético. Por un lado, es recordado por su papel en la condena de Jesús, una acción que lo ha marcado históricamente como una figura controvertida. Por otro lado, su transformación personal y los cambios que implementó posteriormente ofrecen una perspectiva más matizada de su carácter y liderazgo. En sus últimos años, Caifás dedicó tiempo a la reflexión y la enseñanza, buscando impartir las lecciones que había aprendido de su encuentro con Jesús. Aunque no se conservan muchos detalles de sus escritos o discursos, se cree que su enfoque cambió significativamente, centrándose más en la misericordia y el perdón que en el estricto cumplimiento de la ley. El impacto de su liderazgo y las decisiones que tomó durante su mandato continuaron resonando en las generaciones posteriores, tanto dentro de la comunidad judía como en la emergente comunidad cristiana. Estas acciones han sido objeto de análisis y debate, ya que ofrecen lecciones importantes sobre la responsabilidad y las consecuencias éticas del liderazgo religioso. El estudio del legado de Caifás también ofrece una oportunidad para explorar cómo las figuras históricas son recordadas y reinterpretadas a lo largo del tiempo. Su historia es un recordatorio de que las acciones de un líder pueden tener efectos de largo alcance, influyendo en la historia religiosa y cultural mucho más allá de su vida inmediata. Los hallazgos arqueológicos han proporcionado evidencia tangible de la existencia histórica de Caifás, reforzando los relatos bíblicos y proporcionando contexto adicional sobre su vida y época. Uno de los descubrimientos más significativos relacionados con Caifás es una caja de huesos, osario, encontrada en Jerusalén que lleva inscripciones con su nombre. Este osario no solo confirma su existencia histórica, sino que también ofrece una visión de las prácticas funerarias y el estatus social de los sumos sacerdotes en la sociedad judía del primer siglo. El estudio de estos artefactos ha permitido a los historiadores y arqueólogos obtener una mejor comprensión de la estructura política y religiosa de Jerusalén en tiempos de Caifás. Los artefactos encontrados proporcionan información sobre las relaciones entre los líderes judíos y las autoridades romanas, así como sobre las tensiones internas dentro de la comunidad judía que influyeron en los eventos del Nuevo Testamento. Estos descubrimientos arqueológicos ayudan a contextualizar las narrativas bíblicas, ofreciendo un marco más rico para entender las acciones y decisiones de figuras como Caifás. Al conectar los textos bíblicos con evidencias materiales, los investigadores pueden reconstruir con mayor precisión los eventos históricos y las dinámicas culturales de la época. La arqueología juega un rol crucial en el diálogo entre fe y ciencia, proporcionando un puente entre las tradiciones religiosas y la comprensión histórica. Los hallazgos relacionados con Caifás son un ejemplo de cómo los descubrimientos modernos pueden iluminar aspectos del pasado antiguo y al mismo tiempo enriquecer la interpretación de las escrituras sagradas para creyentes y académicos por igual.
el papel profético de Caifás en la narrativa de la pasión de Cristo es complejo y cargado de ironía. Según el Evangelio de Juan, Caifás pronunció la profecía de que era conveniente que un hombre muriera por el pueblo. Juan 11:50. Aunque en su momento esta declaración fue hecha desde una perspectiva política, intentando justificar la decisión de sacrificar a Jesús para preservar el orden y evitar la intervención romana, retrospectivamente se interpreta como una parte integral del plan divino. Esta profecía destaca la interacción entre las intenciones humanas y los propósitos divinos. Caifás, aunque actuando desde motivaciones políticas, inconscientemente contribuyó al cumplimiento de las profecías mesiánicas sobre la muerte y resurrección de Jesús. Este aspecto de la narrativa resalta cómo los actos de los individuos pueden ser recontextualizados dentro de un marco más amplio de significado y propósito. El análisis de esta profecía permite una reflexión sobre el papel de los líderes religiosos en los eventos de significado histórico y espiritual. Caifás, como sumo sacerdote, estaba en una posición de gran poder y responsabilidad, y sus decisiones tuvieron consecuencias de largo alcance no solo para él mismo, sino para toda la comunidad. La historia de Caifás y su profecía involuntaria sirve como un recordatorio de que la historia religiosa a menudo contiene capas de significado que pueden ofrecer importantes lecciones éticas y espirituales. La figura de Caifás en la pasión de Cristo nos desafía a considerar cómo nuestras propias acciones y decisiones pueden resonar de maneras que nunca anticipamos, cumpliendo propósitos más allá de nuestro entendimiento inmediato. Después de su profunda transformación espiritual y personal, Caifás llegó a la conclusión de que ya no podía continuar en su rol de sumo sacerdote con la integridad que su nueva fe requería. Esta decisión de renunciar fue el culmen de un intenso período de autoevaluación y cambio. Su renuncia no fue solo un acto administrativo, sino un profundo gesto de arrepentimiento y humildad, reconociendo públicamente sus errores y su participación en la condena de Jesús. En su declaración de renuncia, Caifás expresó su deseo de dedicarse a una vida de reflexión y penitencia, buscando reparar, en la medida de lo posible, el daño causado por sus acciones anteriores. Esta acción estableció un precedente significativo dentro de la comunidad judía, mostrando que incluso los más altos líderes no están exentos de la responsabilidad moral y espiritual por sus actos. El impacto de su renuncia resonó en toda la comunidad, provocando un debate sobre el liderazgo, la autoridad y la responsabilidad en asuntos de fe y moralidad. Su decisión también influyó en cómo futuros líderes religiosos percibirían y asumirían sus roles, subrayando la importancia de la congruencia entre las creencias personales y las responsabilidades públicas. La vida posterior de Caifás se caracterizó por una búsqueda continua de redención y servicio. Se dice que escribió varios tratados y cartas sobre sus experiencias y aprendizajes, aunque la mayoría de estos escritos se han perdido o solo existen en fragmentos. Su legado es un testimonio de la capacidad de transformación y cambio profundo, incluso para aquellos que alguna vez estuvieron profundamente arraigados en sus caminos. El estudio de Caifás ofrece una ventana única a la intersección de la política, la religión y la transformación personal en el contexto del primer siglo. Su vida encapsula los desafíos y las oportunidades de liderazgo en tiempos de cambio significativo, y su historia ofrece lecciones valiosas sobre la complejidad de la naturaleza humana y la posibilidad de redención.
Al reflexionar sobre su vida y legado, es crucial considerar tanto sus errores como sus esfuerzos por enmendar esos errores en sus últimos años. Esta dualidad en su carácter y acciones ofrece una perspectiva más matizada de la historia bíblica y del desarrollo temprano del cristianismo, así como de la dinámica interna de la sociedad judía de la época. El papel de Caifás en la condena y luego en la reflexión sobre Jesús destaca cómo las figuras históricas a menudo juegan roles complejos y contradictorios, influenciados tanto por sus circunstancias como por sus elecciones personales. Su historia es un recordatorio de que la historia a menudo ofrece más preguntas que respuestas y que el juicio de las figuras históricas debe hacerse con una consideración cuidadosa de su contexto y transformación. La figura de Caifás desafía a los creyentes y estudiosos a considerar cómo las narrativas de redención y transformación pueden coexistir con las realidades del poder y la autoridad. La historia de su vida invita a una reflexión continua sobre cómo los líderes religiosos y políticos gestionan el poder y cómo responden a las verdades espirituales profundas. La influencia de Caifás en la tradición cristiana es compleja y ambivalente. Por un lado, es visto como uno de los villanos en la historia de la pasión de Cristo. Por otro, su historia posterior de arrepentimiento y cambio ofrece un poderoso ejemplo de redención. Esta dualidad en su figura ha sido objeto de interpretación en diversas corrientes teológicas y culturales a lo largo de los siglos. Las acciones de Caifás, especialmente su papel en el juicio y condena de Jesús, han sido analizadas en términos de su significado teológico y moral. Su eventual arrepentimiento y renuncia también han sido vistos como una manifestación del poder transformador de la fe y un ejemplo de cómo incluso aquellos en posiciones de gran poder pueden cambiar y buscar la redención. La figura de Caifás ha sido explorada en la literatura, el arte y el drama a lo largo de la historia, a menudo como un símbolo de los peligros del poder y la autoridad corrupta, o como un ejemplo de la profundidad de la misericordia divina. Su legado continúa provocando debate y reflexión sobre los límites éticos del liderazgo religioso y político. La historia de Caifás sirve como un recordatorio de que las figuras históricas y bíblicas a menudo tienen legados complejos que reflejan las tensiones y contradicciones de la naturaleza humana. Su vida ofrece una oportunidad para meditar sobre la redención, el arrepentimiento y las posibilidades de cambio personal y espiritual, incluso para aquellos que inicialmente parecen irredimibles. En resumen, la figura de Caifás encapsula múltiples capas de significado e interpretación dentro del contexto del desarrollo del cristianismo y la historia judía. Desde su rol en los eventos cruciales que rodearon la muerte de Jesús hasta su propia transformación espiritual, Caifás representa una figura de transición entre dos eras religiosas y culturales. Su vida y acciones tienen implicaciones duraderas para entender las interacciones entre diferentes grupos religiosos y políticos en la antigüedad, y para reflexionar sobre las responsabilidades éticas de los líderes en todos los tiempos. La historia de Caifás nos desafía a considerar cómo las decisiones de una persona pueden influir en eventos históricos más grandes y en las trayectorias espirituales de comunidades enteras. La narrativa de su vida y redención subraya la importancia de la misericordia y el arrepentimiento en la tradición cristiana, ofreciendo un potente testimonio del poder de la transformación personal a través de la fe. La historia de Caifás continúa siendo relevante en los debates contemporáneos sobre liderazgo, justicia y redención.
Al estudiar a Caifás, los creyentes y académicos pueden ganar una visión más profunda de la complejidad de la historia bíblica y su impacto en la formación de la identidad religiosa y ética. Su legado es un recordatorio de que la historia es a menudo un espejo en el que se reflejan las virtudes y los vicios de la humanidad. Imagina descubrir un documento perdido durante siglos, una carta que podría alterar todo lo que sabemos sobre Jesús y sus enseñanzas. ¿Qué secretos revelaría? ¿Por qué ha permanecido oculta tanto tiempo? ¿Cómo llegó a ser redescubierta? Esta historia comienza con el hallazgo de una carta atribuida a Jesús, un misterio que ha cautivado a teólogos e historiadores por generaciones. Envuelta en el velo de la historia, su existencia ha sido objeto de debate y especulación. Hoy nos adentramos en el descubrimiento que promete cambiar nuestra comprensión de la relación entre Jesús y el mundo que lo rodeaba. Según antiguos textos, la carta fue escrita a mano por Jesús mismo, una rareza, dado que la mayoría de sus enseñanzas fueron transmitidas oralmente y documentadas por sus seguidores después de su muerte. El destinatario no era otro que el rey Abgar de Edesa, un monarca que buscaba la curación de una enfermedad incurable y encontró esperanza en las promesas de un profeta lejano. Este contexto establece no solo la autenticidad de la carta, sino también su relevancia histórica y espiritual. Los eruditos han debatido sobre la veracidad de esta correspondencia, citando la falta de pruebas físicas y cuestionando su origen. Sin embargo, la mención de la carta por Eusebio de Cesarea en su Historia Eclesiástica proporciona un hilo de credibilidad que no puede ignorarse fácilmente. Eusebio, un meticuloso historiador de la Iglesia primitiva, alegó haber visto la carta personalmente, preservada en los archivos reales de Edesa. El descubrimiento de la carta no solo plantea preguntas sobre la comunicación entre Jesús y Abgar, sino que también refuerza la idea de que Jesús era consciente de su misión más allá de las fronteras de Judea. A medida que profundizamos en la historia, exploramos no solo los textos, sino también las implicaciones de lo que significa creer en palabras no vistas, como menciona el versículo bíblico en Juan 20:29, «Dichosos los que no vieron y creyeron». La relación entre Jesús y el rey Abgar V de Edesa es un fascinante cruce de culturas y fe. Edesa, situada en la encrucijada de varias rutas comerciales importantes, era un melting pot de ideas y creencias. Abgar, conocido como Abgar el Negro, era un rey con una enfermedad que lo había dejado en búsqueda constante de un milagro. Jesús, por su parte, había comenzado a ganar reconocimiento más allá de las fronteras de Galilea, con historias de sus milagros alcanzando rincones lejanos. La fama de Jesús como un sanador milagroso había llegado a oídos de Abgar, quien, desesperado por encontrar alivio, vio en Jesús una figura casi mítica capaz de curar no solo el cuerpo, sino también el alma. La carta de Abgar a Jesús es un testimonio de esta mezcla de desesperación y fe. Abgar no solo buscaba curación física, sino también una conexión espiritual con alguien que creía poseía el poder divino. Esta búsqueda refleja un tema universal en las Escrituras: la búsqueda de salvación y comprensión más allá de uno mismo, similar a la historia del centurión en Mateo 8:5-13, que también mostró gran fe en Jesús sin haberlo visto. El envío de la carta a través de un emisario fue un acto de fe en sí mismo. Abgar puso su destino en manos de un mensajero, esperando que sus palabras llegaran a Jesús, y a cambio, recibir una respuesta que podría no solo cambiar su vida, sino también la de su reino. Esta parte de la historia subraya la importancia de la fe y la comunicación en un mundo antiguo conectado por frágiles hilos de esperanza y creencia. Edesa, bajo el reinado de Abgar V, era un nexo vibrante entre el este y el oeste. Esta ciudad,
Ubicada en la actual Turquía, se distinguía por su diversidad cultural y religiosa, siendo un lugar donde se cruzaban mercaderes, pensadores y peregrinos de todo el mundo conocido. Este ambiente cosmopolita proporcionaba el caldo de cultivo perfecto para el intercambio de ideas y la difusión de nuevas religiones, incluyendo el cristianismo primitivo. La ubicación estratégica de Edesa la convirtió en un centro vital para el comercio y la política. En el cruce de importantes rutas comerciales, la ciudad no solo prosperaba económicamente, sino que también jugaba un papel crucial en el intercambio cultural y político entre los imperios romano y persa. La influencia de estas dos potencias era evidente en la arquitectura, las artes y la vida cotidiana de sus habitantes. El impacto cultural de Edesa se extendía más allá de sus murallas. Como centro de aprendizaje y debate religioso, la ciudad atraía a eruditos y teólogos, facilitando así la diseminación de doctrinas y pensamientos cristianos. Este caldero de creencias religiosas y filosofías también presentaba desafíos, como conflictos entre diferentes grupos y la presión de mantener una coexistencia pacífica. Antes de seguir, comparte este video con alguien especial. Puede ser a través de WhatsApp o Facebook. Como creyentes, nuestro deber es compartir las enseñanzas del Señor con el mayor número posible de personas. Si deseas seguir el camino de Dios y disfrutas de contenidos como este, deja un comentario abajo diciendo «Quiero más». Así sabré que estás interesado en más estudios como este. La presencia de una comunidad cristiana significativa en Edesa, estimulada por la historia de la Carta de Abgar, posicionó a la ciudad como un punto focal en la expansión del cristianismo. A medida que exploramos la relevancia de Edesa en la historia cristiana, recordamos palabras como las de Pablo en Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, resaltando la universalidad del mensaje cristiano. Abgar el Negro, monarca de Edesa, era conocido no solo por su enfermedad, sino también por su sagacidad política. Su reinado estuvo marcado por maniobras diplomáticas diseñadas para navegar las complejas relaciones entre los imperios más poderosos de su tiempo. Abgar sabía que la supervivencia de su reino dependía de su habilidad para equilibrar estas fuerzas, a menudo conflictivas. En el ámbito interno, Abgar promovió políticas que fortalecían la cohesión social y económica, consciente de que la estabilidad interna era crucial para resistir las presiones externas. Implementó reformas que beneficiaron tanto a las élites como a las clases más bajas, buscando así mantener un equilibrio que garantizara la paz social y la prosperidad económica. La diplomacia de Abgar también se extendía al ámbito religioso. Aunque gobernaba en un periodo de tensiones religiosas, mostró un interés particular en el cristianismo, que era aún una fe naciente. Su correspondencia con Jesús indica un intento de acercarse a esta nueva fe, que prometía no solo esperanza espiritual, sino también un posible fortalecimiento político. El manejo de su enfermedad y su decisión de buscar ayuda en Jesús no eran solo actos de desesperación personal, sino también estrategias para consolidar su liderazgo. En este contexto, la fe de Abgar y su apertura a nuevas ideas pueden verse reflejadas en versículos como Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, que subraya la providencia divina en los asuntos humanos. La enfermedad de Abgar no era solo un asunto personal, tenía implicaciones políticas y sociales. Su condición debilitante se había convertido en una fuente de preocupación entre su corte y su pueblo, ya que un rey enfermo podría ser visto como un signo de inestabilidad.
Esta preocupación no era infundada en una era donde la salud del monarca era a menudo vista como un reflejo del estado del reino. Abgar había agotado todas las opciones médicas disponibles, desde remedios locales hasta tratamientos ofrecidos por médicos de renombre en el imperio. Sin embargo, nada parecía aliviar su padecimiento, lo que lo llevó a buscar alternativas fuera de los confines tradicionales de la medicina de su tiempo. Su atención se dirigió hacia Jesús, cuyas curaciones milagrosas habían comenzado a ser conocidas incluso en regiones distantes. Enviando su carta, Abgar expresaba no solo su desesperación, sino también una profunda fe en la posibilidad de un milagro. Esta acción no solo refleja su vulnerabilidad como humano, sino también su valentía como líder, dispuesto a buscar soluciones fuera de los métodos convencionales. En esta búsqueda, podemos encontrar un paralelo en el relato bíblico de la mujer con el flujo de sangre que tocó el manto de Jesús y fue sanada, como se narra en Marcos 5, 28-29. La esperanza de Abgar en Jesús encapsula la esencia de la fe, una creencia en lo invisible y lo aparentemente imposible. Esta esperanza no solo lo movió a él, sino que también preparó el camino para que su reino experimentara una transformación espiritual y física. A través de esta historia entendemos cómo la fe puede cruzar fronteras y unir mundos en la búsqueda común de salvación y curación. La fama de Jesús como sanador milagroso había cruzado montañas y desiertos, llegando finalmente a Edesa. Los rumores sobre un hombre capaz de curar enfermedades y devolver la vida a los muertos llenaban las calles y mercados, alimentando una mezcla de esperanza y escepticismo entre los ciudadanos de Edesa. Estos cuentos no solo hablaban de milagros, sino también de un mensaje de amor y redención que resonaba con muchos que buscaban sentido en un mundo lleno de incertidumbres. El interés de Abgar en Jesús no fue un caso aislado, representaba el sentir de una comunidad en búsqueda de respuestas a las grandes preguntas sobre el sufrimiento y la salvación. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Al igual que los hombres de Berea que investigaron las Escrituras diariamente para ver si lo que Pablo decía era cierto, Hechos 17:11, los edesanos examinaban cada historia que llegaba, ponderando su veracidad y significado espiritual. La llegada de estas historias provocó un renacimiento espiritual en Edesa. Los ciudadanos comenzaron a reunirse en asambleas para discutir las implicaciones de las enseñanzas de Jesús, lo que gradualmente llevó a la formación de una comunidad cristiana primitiva. Este movimiento no estaba exento de riesgos, dado el entorno político y religioso volátil de la época, pero la sed de verdades transformadoras superaba el miedo. Estos encuentros no solo fortalecían la fe individual, sino que también tejían una red de solidaridad y apoyo mutuo entre los creyentes.
La historia de Jesús y su capacidad para unir a las personas a través de su mensaje era evidente en Edesa, ilustrando cómo la palabra de Dios puede trascender barreras culturales y geográficas, como se refleja en el Salmo 107:20. Envió su palabra y los sanó, y los libró de su destrucción. Conmovido por las historias de las curaciones y enseñanzas de Jesús, Abgar decidió tomar una medida sin precedentes, escribir una carta directamente a Jesús, invitándolo a Edesa. Este acto de fe y diplomacia era extraordinario, considerando que Jesús, en ese momento, era una figura controversial y aún no universalmente reconocido como el Mesías. La carta de Abgar era un testimonio de su desesperación y de su esperanza. En ella expresaba su creencia en el poder divino de Jesús, reconociéndolo como un posible salvador, no solo de su enfermedad, sino también de las turbulencias que enfrentaba su reino. Este gesto se alinea con la historia del leproso que se acercó a Jesús con fe, diciendo: «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Mateo 8:2. En su misiva, Abgar no solo buscaba la sanación, también ofrecía a Jesús un refugio seguro, un lugar lejos de la persecución que enfrentaba en Judea. Este ofrecimiento era tanto una invitación espiritual como una alianza estratégica que mostraba la disposición de Abgar para integrar el mensaje de Jesús en el corazón de su gobierno. El envío de la carta, a través de un emisario confiable, demostraba la seriedad y la urgencia de la petición de Abgar. Este acto no solo reflejaba su vulnerabilidad personal, sino que también enfatizaba su compromiso con el bienestar de su pueblo, evidenciando una fe que movía montañas, como la que se describe en Mateo 17:20, donde Jesús dice: «Si tenéis fe como un grano de mostaza, nada os será imposible». La carta de Abgar a Jesús es un documento fascinante que revela la profundidad de su fe y la desesperación de su situación. En ella, Abgar reconoce a Jesús no solo como un sanador milagroso, sino también como una figura de autoridad divina, posiblemente el Hijo de Dios. Su redacción refleja un entendimiento notable de las afirmaciones que rodeaban a Jesús, así como una súplica emocional por ayuda. Al escuchar de tus milagros y de tu enseñanza, he llegado a creer que tú no eres un mero mortal, sino el enviado de Dios, capaz de otorgar no solo alivio de mi enfermedad, sino también la salvación eterna para mi gente, escribió Abgar. Esta expresión de fe es reminiscente de la confesión de Pedro en Mateo 16:16, donde proclama: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Abgar detallaba en la carta las adversidades enfrentadas por Jesús a manos de sus detractores y ofrecía a Edesa como un santuario de paz y promesa. Su invitación era no solo un llamado a la compasión, sino también un ofrecimiento de alianza política y espiritual, subrayando la importancia de la protección y el apoyo mutuo en tiempos de persecución. El tono de la carta era tanto de veneración como de urgencia, un llamado a la acción que buscaba una respuesta inmediata, esperando que la presencia de Jesús pudiera revertir su condición y, a su vez, fortalecer la fe de su pueblo. Este enfoque directo y personalizado hacia Jesús muestra una mezcla única de liderazgo y devoción, reflejando el Salmo 34:18. «Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu». La tarea de llevar la carta de Abgar a Jesús recayó sobre los hombros de un emisario especialmente seleccionado, un hombre de confianza del rey y conocedor de las rutas comerciales y políticas entre Edesa y Judea. Esta misión no solo requería coraje y dedicación, sino también una profunda fe en el propósito de su viaje, ya que debía atravesar territorios hostiles y superar numerosos obstáculos. El emisario, llevando consigo la esperanza de su rey y de su pueblo, partió hacia Judea,
con la carta sellada. Su viaje era una representación física de la búsqueda de fe, un paralelo a las peregrinaciones bíblicas donde los fieles buscan una conexión más profunda con lo divino. Este acto de fe recuerda la historia de Abraham, que partió sin saber a dónde iba, confiando en la promesa de Dios. Hebreos 11:8. Durante el viaje, el emisario enfrentó pruebas que pusieron a prueba su resolución y su fe. Cada paso del camino estaba impregnado de oración y reflexión, buscando la guía y protección divina para completar su misión con éxito. Esta travesía no era solo un acto diplomático, sino también un viaje espiritual, destacando la conexión entre el llamado físico y espiritual en la vida de los creyentes. Al llegar a Judea, el emisario buscó a Jesús, guiándose por los relatos de aquellos que habían presenciado sus enseñanzas y milagros. Este encuentro, cargado de expectativas y esperanzas, estaba destinado a ser un momento definitorio, no solo para el emisario y Abgar, sino también para la historia de Edesa y su pueblo. La entrega de la carta era un puente entre dos mundos, uniendo la antigua Edesa con la emergente fe cristiana. El emisario encontró a Jesús y le presentó la carta de Abgar. La escena fue emotiva, marcando el cruce de la fe personal de un rey con la misión divina de Jesús. La reacción de Jesús ante la carta no solo reflejaba su compasión, sino también su comprensión de la importancia de su mensaje más allá de las fronteras de Judea. Jesús leyó la carta en presencia de sus discípulos, quienes observaban atentamente la interacción. La solicitud de Abgar, imbuida de respeto y urgencia, tocó el corazón de Jesús, quien siempre respondió a la fe genuina con amor y misericordia. Esta respuesta es un eco de su interacción con el centurión, cuya fe fue alabada como la mayor vista en Israel. Mateo 8:10. En su respuesta, Jesús prometió enviar a uno de sus discípulos para atender la solicitud de Abgar, asegurando que la fe del rey no sería en vano. Este compromiso destacó la importancia de la fe y la interacción directa con aquellos que buscaban su presencia y poder, un principio que se refleja en la enseñanza bíblica de que la fe sin obras está muerta. Santiago 2:26. La presentación de la carta y la promesa de Jesús no solo aseguraban la atención médica y espiritual para Abgar, sino que también establecían un vínculo duradero entre Jesús y Edesa. Este evento se convertiría en un pilar de la tradición cristiana en Edesa, reforzando la presencia y el impacto del cristianismo en la región, y serviría como testimonio de la expansión del mensaje de Jesús a todas las naciones. Cuando Jesús recibió la carta de Abgar, su respuesta fue meditada y profundamente espiritual, reflejando su comprensión de la importancia de extender su mensaje más allá de las fronteras judías. En su carta, Jesús reconoció la fe del rey Abgar, una fe que no necesitó de pruebas visuales para creer, resonando con lo que dijo a Tomás: «Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Juan 20:29. Jesús escribió de vuelta, asegurando a Abgar que su fe sería recompensada. En su misiva, Jesús expresó su intención de completar su misión en Judea, pero prometió que después de su ascensión, enviaría a uno de sus discípulos para llevar sanación y esperanza a Edesa. Este compromiso no solo respondía a la petición del rey, sino que también establecía un plan para la difusión continua de sus enseñanzas. El contenido de la respuesta de Jesús también enfatizaba la importancia de la perseverancia y la esperanza, principios que resonaban con las enseñanzas bíblicas sobre la fe a través de la adversidad, como en Santiago 1:12. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman.
La promesa de Jesús de enviar un discípulo no solo garantizaba ayuda física, sino también espiritual, reforzando la fe de Abgar y de su pueblo, y asegurando que la influencia de Jesús trascendería su presencia física, un testimonio del poder de la fe para conectar creencias y culturas a través de grandes distancias. La carta de Jesús tuvo un efecto transformador en Edesa. Al recibir la promesa de que uno de los discípulos de Jesús visitaría su reino, Abgar y su pueblo se llenaron de esperanza. Esta correspondencia no solo confirmó la misión divina de Jesús, sino que también legitimó el cristianismo emergente en Edesa como una fe que trascendía fronteras y culturas. La anticipación de la llegada del discípulo creó un fervor renovado entre los edesanos, que comenzaron a preparar su comunidad para recibir y aceptar la enseñanza cristiana. Este período de preparación fue crucial, ya que solidificó las bases de una comunidad que sería uno de los primeros bastiones del cristianismo fuera de Judea. Este impacto puede verse reflejado en el efecto multiplicador de la fe, como se menciona en Mateo 13:31-32, donde el reino de los cielos es comparado con un grano de mostaza que, aunque es la más pequeña de todas las semillas, crece hasta convertirse en un árbol grande donde las aves vienen a anidar. La carta también fortaleció la posición de Abgar como líder, no solo político, sino también espiritual, al alinear su reino con una figura tan central como Jesús. Esto no solo trajo consuelo y esperanza a su pueblo, sino que también estableció una alianza espiritual que perduraría más allá de su reinado. Conforme a su promesa, tras la ascensión de Jesús, el discípulo Tadeo fue enviado a Edesa. Este acto cumplió la palabra dada por Jesús y marcó el comienzo de una nueva era para Edesa. Tadeo llegó con las enseñanzas y bendiciones de Jesús, listo para sanar al rey y solidificar la fe cristiana en la región. La llegada de Tadeo fue recibida con gran júbilo y esperanza. Su presencia confirmaba las palabras de Jesús y mostraba el poder de la fe y la oración. Tadeo no solo trajo consigo las enseñanzas de Jesús, sino que también realizó milagros, sanando al rey Abgar y a muchos otros, lo que fortaleció la creencia en el poder de Jesús y en su mensaje de salvación. Este evento es un poderoso testimonio de la fidelidad y la continuidad de la misión de Jesús, cumpliendo promesas a través de sus discípulos, un tema recurrente en la Biblia, como se ve en Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y mayores aún hará, porque yo voy al Padre. La influencia de Tadeo en Edesa no solo se limitó a actos de sanación, sino que también incluyó la enseñanza de las palabras de Jesús, ayudando a cimentar los cimientos de lo que sería una de las comunidades cristianas más antiguas y más influyentes fuera de Israel. La misión de Tadeo transformó Edesa de una ciudad interesada en las enseñanzas de Jesús a un centro vibrante de cristianismo. A medida que más personas experimentaban las sanaciones y escuchaban las palabras de Tadeo, la fe cristiana se arraigó profundamente en el tejido social y espiritual de la ciudad. Edesa se convirtió en un punto de referencia para los cristianos en otras partes del imperio, demostrando cómo la fe podía transformar no solo individuos, sino también comunidades enteras. Esta transformación fue catalizada por la aceptación de la fe por parte del propio rey, lo que legitimó y promovió la expansión del cristianismo en la región. La ciudad también se convirtió en un refugio para los cristianos perseguidos, un lugar donde podían practicar su fe libremente y encontrar apoyo en una comunidad creciente. Este rol de Edesa como santuario es un reflejo del mandato bíblico de ofrecer hospitalidad y refugio a los necesitados, como se menciona en Hebreos 13:2.
No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. El legado de Edesa como centro cristiano perduró a través de los siglos, sirviendo como un testimonio del impacto duradero de la fe y la dedicación de sus primeros conversos. La influencia de la ciudad en la historia del cristianismo es un recordatorio del poder de la fe para unir y transformar comunidades. Uno de los legados más duraderos de la interacción entre Jesús y Abgar fue el ícono de Edesa, también conocido como la imagen de Edesa. Según la tradición, este ícono fue creado de manera milagrosa cuando Jesús presionó un paño contra su rostro, dejando impresa su imagen. Tadeo llevó este ícono a Edesa como un regalo para Abgar, simbolizando la presencia continua de Jesús con su pueblo. El ícono de Edesa se convirtió en un objeto de gran veneración y fue considerado como un protector de la ciudad. Este ícono no solo reforzó la fe de los edesanos, sino que también atrajo a peregrinos de todo el mundo, ansiosos por ver la imagen del Salvador y experimentar la santidad del sitio. Este ícono también sirvió como un recordatorio visual y tangible de la promesa de Jesús y de su poder sanador. La historia del ícono refleja el concepto bíblico de que la fe puede manifestarse en formas tangibles y tener un impacto real, como se evidencia en relatos como el de la mujer que tocó el manto de Jesús y fue sanada. Marcos 5:27-29. La veneración del ícono de Edesa ayudó a cimentar aún más la identidad cristiana de la ciudad y se convirtió en un símbolo de su legado espiritual, demostrando cómo los objetos y las reliquias pueden jugar un papel crucial en la práctica y la perpetuación de la fe. La correspondencia entre Jesús y Abgar ha sido objeto de mucho debate entre historiadores y teólogos. Si bien algunos cuestionan la autenticidad de las cartas, su impacto en la historia del cristianismo es innegable. Estas cartas simbolizan la expansión del mensaje cristiano más allá de Judea y su aceptación en culturas y reinos lejanos. El legado de estas cartas y de la relación entre Jesús y Abgar vive en la tradición y la fe de las comunidades cristianas que surgieron en Edesa y más allá. La historia de estas interacciones resalta la universalidad del mensaje de Jesús y su relevancia para todas las culturas y épocas, cumpliendo con la visión de un evangelio accesible y transformador para todos los pueblos. A través de la historia de Edesa, vemos cómo la fe puede trascender barreras culturales, políticas y geográficas, uniéndolos bajo un mensaje común de salvación y esperanza. Esta narrativa no solo es un testimonio de la fe de un rey, sino también de la respuesta compasiva de Jesús, quien prometió que donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, allí estoy yo con ellos. Mateo 18:20, asegurando su presencia continua entre aquellos que lo buscan. La historia de la carta entre Jesús y Abgar es, en última instancia, una historia de fe, milagros y el poder transformador del amor divino. Sirve como un recordatorio de que el mensaje de Jesús es eterno y sigue resonando a través de las generaciones, inspirando a creyentes de todo el mundo a seguir sus enseñanzas y a difundir su amor y compasión. ¿Alguna vez te has cuestionado por qué Jesús, el Mesías, proviene de la tribu de Judá y no de alguna otra de las 12 tribus de Israel? Esta interrogante no solo genera curiosidad, sino que nos invita a profundizar en las Escrituras y en las decisiones divinas que han dado forma a la historia de la salvación. La elección de Judá es un tema apasionante y revelador, que nos permite entender los misteriosos caminos de Dios. La Biblia, nuestra guía principal, está llena de pistas y profecías que apuntan a Judá como la tribu escogida. Desde las promesas hechas a los patriarcas hasta las bendiciones específicas otorgadas por Jacob a sus hijos, cada detalle es significativo en este gran plan.
La selección de Judá no es un acto al azar, es el cumplimiento profético planeado y ejecutado con precisión. Examinar por qué Judá fue elegida implica comprender la naturaleza de las bendiciones que Jacob, también conocido como Israel, impartió a sus hijos. En el libro de Génesis, antes de su fallecimiento, Jacob reúne a sus hijos para bendecirlos, y es aquí donde Judá recibe una bendición que presagia un futuro de liderazgo y realeza. Génesis 49, 8, 12. Esta bendición es fundamental porque establece la base de lo que sucederá después. Es vital reconocer que la elección de la tribu de Judá está cargada de significado espiritual y teológico. No es solo un evento histórico, sino un acto con profundas implicaciones para la fe y la comprensión de cómo Dios preparó el camino para la llegada de su Hijo. Cada paso en este camino no solo cumple con las profecías, sino que también demuestra el poder y la sabiduría de Dios. Pero ahora te pregunto, ¿sabes realmente por qué Jesús vino a la tierra como parte de la tribu de Judá? Muchas personas piensan que esto fue solo una mera coincidencia. Sin embargo, la Biblia deja muy claro que no fue así. Durante los próximos minutos descubrirás la verdad y cómo todo esto fue orquestado por Dios. Pero antes de comenzar, asegúrate de compartir este video con alguien que amas. Nuestra misión como creyentes es llevar la palabra de Dios a la mayor cantidad de personas posible. Así que pausa el video ahora mismo y envíalo a ese grupo de WhatsApp o incluso de Facebook. Estoy seguro de que bendecirás no solo tu vida, sino la vida de innumerables personas. Volviendo al tema de nuestro estudio, la genealogía de Jesús es más que una lista de nombres. Es una revelación de cómo Dios cumplió sus promesas a lo largo de generaciones. En los evangelios de Mateo y Lucas encontramos genealogías que nos conectan desde Jesús hasta David y más allá, hasta Abraham. Estos linajes no solo validan las profecías mesiánicas, sino que también destacan la importancia de Judá en el plan divino. Abraham, conocido como el padre de muchas naciones, recibe la primera promesa de que a través de su descendencia todas las naciones serían bendecidas. Génesis 12:3. Esta promesa se renueva y especifica a través de Isaac y Jacob, fortaleciendo la línea que eventualmente llevaría a Judá. Cada generación juega un papel crucial en la preservación de la línea sagrada hasta llegar al rey David, descendiente de Judá, estableciendo un reino que apunta directamente a Jesús. La profundidad de esta genealogía se destaca en la forma en que se preservan estas líneas a pesar de los desafíos y las adversidades. Por ejemplo, la historia de Tamar, que asegura la descendencia de Judá de una manera poco convencional, es fundamental. Tamar, al verse negada la justicia por parte de Judá, actúa de manera audaz y asegura que la línea no se interrumpa. Génesis 38. La promesa hecha a Abraham no solo se trataba de una bendición personal, sino que tenía implicaciones universales. Dios le dijo a Abraham: «Te haré una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición». Génesis 12:2. Esta bendición se entendía como una promesa de salvación y redención que afectaría a toda la humanidad, y es a través de la tribu de Judá que esta promesa encuentra su cumplimiento final en Jesús. Isaac, el hijo de la promesa, también recibió la renovación de esta bendición. Dios le dijo a Isaac: «Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y en tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra». Génesis 26:4. Este es un vínculo crucial en la cadena que lleva a Jesús, asegurando que la promesa divina no se rompa. Jacob, a su vez, pasa esta bendición a sus hijos, específicamente a Judá,
con una profecía que señala el liderazgo y la realeza de su linaje. Jacob dice: el cetro no se apartará de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Génesis 49:10. Esta profecía es fundamental para entender por qué Jesús, el Rey de Reyes, proviene de la tribu de Judá. La historia de Tamar y Judá es un ejemplo de cómo Dios puede utilizar incluso situaciones complicadas y decisiones humanas imperfectas para cumplir su voluntad divina. Tamar, al no recibir la justicia que le correspondía, se disfraza y engaña a Judá para asegurar su descendencia. De esta unión nacen Fares y Zera, quienes continúan la línea que eventualmente llevará a David y en última instancia a Jesús. Génesis 38, 27, 30. El camino hacia el nacimiento de Jesús está lleno de relatos de fe, perseverancia y, a veces, de situaciones inusuales. La historia de Rahab, una mujer cananea que protegió a los espías israelitas en Jericó, es otro ejemplo de cómo Dios incluye a personas inesperadas en su plan. Rahab se casa con Salmón y su hijo Booz se convierte en parte del linaje de Jesús. Mateo 1:5. Ruth, la moabita, es otra figura clave en la genealogía de Jesús. Su historia de lealtad y redención, relatada en el libro de Ruth, culmina en su matrimonio con Booz. Juntos, ellos son los bisabuelos del rey David. Ruth demuestra que la fidelidad y la integridad pueden traer grandes bendiciones y jugar un papel crucial en el plan de Dios. Ruth 4, 13, 17. El rey David, descendiente de Judá, establece un reino que se convierte en un símbolo del futuro reinado de Jesús. Dios promete a David que su trono será establecido para siempre, 2 Samuel 7:16. Esta promesa se cumple en Jesús, quien es llamado Hijo de David y cuyo reino no tendrá fin. El nacimiento de Jesús en Belén, la ciudad de David, cumple las profecías y confirma la elección de Judá como la tribu del Mesías. Los evangelios de Mateo y Lucas detallan la genealogía de Jesús, mostrando cómo cada generación contribuyó al cumplimiento del plan divino. A través de desafíos, decisiones humanas y actos de fe, la línea de Judá se mantuvo intacta, culminando en el nacimiento del Salvador del mundo. Reflexionar sobre la genealogía de Jesús nos permite ver la fidelidad inquebrantable de Dios y su capacidad para utilizar todas las circunstancias, incluso las más improbables, para cumplir sus propósitos. A través de la línea de Judá se teje una historia de redención y promesa que culmina con el nacimiento del Salvador. Abraham es una figura central en la historia de la fe, no solo por ser el patriarca de Israel, sino también por la promesa divina que recibió, que establecería el curso de la historia bíblica. En Génesis 12, Dios le dice a Abraham que hará de él una gran nación y que bendecirá a todas las familias de la tierra a través de su descendencia. Esta promesa es la piedra angular de la fe judía, cristiana e islámica. La relación de Abraham con Dios es un modelo de fe inquebrantable. Su confianza se pone de manifiesto cuando está dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac en Génesis 22. Este acto de fe no solo refuerza su vínculo con Dios, sino que también garantiza que la promesa divina se mantendrá a través de Isaac y no a través de Ismael, el otro hijo de Abraham. Este detalle enfatiza la relevancia de la línea específica de descendencia. Dios reitera su promesa a Abraham en múltiples ocasiones, cada una marcada por pactos y rituales que resaltan la seriedad y permanencia de esta promesa. El pacto en Génesis 15, donde Dios le asegura a Abraham tantos descendientes como estrellas en el cielo, es esencial para comprender cómo Dios ve a Abraham no solo como un seguidor, sino como el fundador de un pueblo elegido.
La elección de Abraham y la promesa vinculada a él no están destinadas solo a beneficiar a una persona o familia, sino a establecer un legado que afectará al mundo entero. Este legado es crucial para entender por qué la línea de Judá es tan importante. Representa la promesa de bendición y redención extendida a todas las naciones a través del Mesías que provendría de esta línea. Isaac, el hijo de la promesa, desempeña un papel vital como el enlace entre Abraham y Jacob. Su nacimiento, anunciado por Dios y milagrosamente realizado en la vejez de sus padres, es un testimonio de la fidelidad de Dios a sus promesas. Isaac simboliza la continuidad del pacto divino hecho con Abraham, subrayando que las promesas de Dios son a largo plazo y transgeneracionales. En Génesis 26, Dios reitera a Isaac las promesas hechas a Abraham, asegurando que la bendición de numerosos descendientes y la tierra prometida continúan a través de él. Este capítulo es crucial porque reafirma que la elección de Isaac no es casual, sino una parte deliberada del plan divino, diseñado para mantener la línea de la promesa intacta. La historia de Isaac también destaca su papel en la preservación del linaje sagrado. Su matrimonio con Rebeca, arreglado divinamente, asegura que la promesa se transmita a la siguiente generación. Rebeca, a su vez, da a luz a Jacob y Esaú, continuando así la línea de la promesa, Génesis 24. Jacob, aunque inicialmente conocido por su astucia, se convierte en el portador de la promesa divina después de un encuentro significativo con Dios. Este encuentro, donde lucha con un ángel y recibe el nombre de Israel, simboliza su transformación y el rol crucial que desempeñará en la historia de la redención. Génesis 32, 28. Las 12 tribus de Israel, descendientes de los 12 hijos de Jacob, forman la base del pueblo elegido. Sin embargo, es Judá quien recibe una bendición especial que apunta a un futuro de liderazgo y realeza. Génesis 49, 8, 12. Esta bendición no solo establece la importancia de Judá, sino que también prefigura la venida de Jesús, el Rey de Reyes. La historia de la elección de Abraham y sus descendientes subraya un tema central en la Biblia: la fidelidad de Dios a sus promesas. A través de generaciones, Dios demuestra su compromiso con su pacto, utilizando a personas imperfectas para llevar a cabo su plan perfecto.